Atención. Atención. Estamos con Julito López, Especialista en informática. Muy buenas noches. Renunció el funcionario encargado de ciberseguridad nacional. En un contexto aparte mundial bastante particular. Sí. Eduardo Jorge Martino, que había sido designado en mayo del 2016 como director de infraestructuras críticas de información y ciberseguridad, ICIC se llama este organismo, dependía del Ministerio de Modernización, renunció. ¿Por qué? A ver, ellos dicen desde el Ministerio que no tiene que ver con el momento que están viviendo. Recordemos que se filtraron documentos bastante sensibles, que eso hizo una presentación a la justicia, incluso tuvieron acá sentada a la periodista Irina Sternik de La Nación, que fue la que le dio luz desde el matutino de esos archivos. En ese contexto, él dice que era una decisión que ya tenía tomada de antes y hoy decidió presentar su renuncia. Obviamente fue aceptada por la cartera. Ahora, eso es lo que en términos de casualidad ocurrió este contexto junto con su decisión personal. Claro. Recordemos que él era el que estaba a cargo de que no hubieran, digamos, vulnerabilidades que pudieran azotar a los sistemas y encargado de la infraestructura crítica, que específicamente es lo que, entre comillas, falló. O sea, había vulnerabilidades. Había vulnerabilidades que quizás no eran solamente los sistemas, eran también los usuarios. Igual, ¿Cómo sería eso? Claro, porque nosotros tendemos a pensar que los sistemas es una pieza de software. Es decir, bueno, no, el software está en contexto con el usuario. Puede ser tan vulnerable el usuario, que de hecho fue, en el caso del hackeo al Twitter o al correo de la ministra. De seguridad, sí. No falló el sistema Twitter, no falló el sistema de correo. Lo que falló es el usuario que dio su contraseña al respecto. Por lo tanto, cuando uno evalúa digamos, debilidades, tenés que incluir al usuario y el contexto. A ver, no es en la medida de seguridad del software porque sí, sino también como el usuario maneja todas esas medidas de seguridad y qué importancia y qué uso les da. Totalmente. Incluso, fíjate, en cosas menores, como los cajeros automáticos, vas a sacar plata, un cajero automático No me asustes, Julito. hace 5 años... No, pero esto es bueno. Hace 5 años atrás vos ponías la tarjeta, extraías el dinero y te ibas con la tarjeta puesta. Sí. Entonces, ¿era inseguro el sistema? Claro, ¿por qué? Porque vos te ibas, dejabas la tarjeta puesta, venía el de atrás y seguías sacando guita. No, uno era inseguro. Bueno, claro, era uno, pero asistido por el sistema que te dejaba hacerlo. Hoy en día, para retirar la plata, tenés que primero sacar la tarjeta y después te da la plata. Entonces ahí es donde vemos cómo el sistema cambió para ser mejor, incluyendo al usuario. Un mutuo a prueba de boludos. Totalmente. Perdón por el exabrupto. Totalmente. Ahora, en el contexto en donde se está desarrollando esto, también hay otra lectura. Hasta, digamos que nosotros desde acá hemos seguido la progresión de todo este caso desde que empezó hace por lo menos 4 o 5 meses. El hacker se puso en comunicación con Luciana, ¿no? Sí, entablaron varias comunicaciones con ella. El punto es que a esta altura la persona que filtró los documentos no sabemos si es un hacker o si es un servicio paralelo o es un servicio que está tratando de arreglar algo. Porque realmente no tiene la conducta de ser un hacker. ¿Por qué? O sea, ¿Cómo es eso? Claro, o sea, al principio cuando todo esto se gestó y vos tenías la oportunidad de hablar con alguno de ellos o con gente que se autoadjudicaba esto, te decían, lo que queremos es que los sistemas cambien, que sean más seguros, que la gente que está pasando información por estos canales esté segura. Somos buenos, decían. Somos buenos y queremos que el sistema mejore. Ahora, si vos sos tan bueno, entrega todos los documentos, no de a pedazos. Él entregó una parte, ¿sí?, de los documentos. ¿A las autoridades y después hizo público otras? ¿O no, a ver, entregó a ciertos periodistas y después lo que hizo es, como no tuvo repercusión, pero los documentos no salieron a luz, hizo, digamos, una apuesta de esos documentos al libre público. Como Wikileaks. Sí. Como un Wikileaks, y le avisó a algunos periodistas, entre ellos esta señorita. Ahora, ¿qué pasa? Después él da la sensación como que tiene más información. Eso te iba a preguntar, esos seguridad leaks que salieron... Gorra Leaks. O los Gorra Leaks se dieron a llamar, ¿no? Sí, pusieron Gorra Leaks. Ahora, pueden salir más vos, documentos. por tu experiencia en todos estos temas, ¿hay más
Para mí hay más y lo que estamos es en presencia de algún servicio que está lavando ropa sucia y vieja. ¿Qué servicio qué decís? ¿Es un servicio de inteligencia? Servicio, digo, a todos estos servicios paralelos que hubo durante toda esta época, que lo que hicieron fue hacer espionaje de las propias autoridades o cosas internas, que de pronto, frente a los cambios de mando, ellos tienen, digamos, esa información adentro y de alguna manera se quieren investir en un hacker bueno que lo único que quiere hacer es ayudar a las autoridades. Pero en sí, o quizás está negociando internamente esa información. No lo sabemos, pero no está siguiendo una conducta de, digamos, un hacker bueno. Yo quiero comentarles algo que esto es súper interesante. Porque estamos planteando el problema continuamente, siento como que cada vez que vengo acá, el problema está aún peor. Hay más filtraciones, hay ¿no? más filtraciones. Claro. Renunció el funcionario. Escalón nuevo. Bueno, ¿cómo se corta esto? Contratando a Julito López. No. estás pidiendo. Pará, que otra de las hipótesis que hay es que todo esto viene de una empresa que está pujando ahí por una de las licitaciones. Pero digamos... Licitaciones de protección de software. Exacto, que contrata el Estado. Pero digo, ¿cómo se soluciona esto en el resto de los países? ¿Cuál es el problema puntual de esto? Que no hay espacio para los buenos. ¿Cómo es eso? No hay espacio para los buenos. O sea, vos suponete que yo soy una persona que sé y que encuentro que hay una vulnerabilidad. Sí. Tengo dos opciones. Opción 1, voy a la prensa y le digo, mirá, ¿sabés qué? Si haces esto acá, así y acá, que está el usuario, que está el password, entras a los documentos privados, en el cual corro un gran riesgo. Porque La opción 1 sería tapar ese agujero, digamos. es contarle a la prensa para que la prensa No, pero taparlo desde el gobierno. Claro, pero digo... Claro, hasta ahí el gobierno todavía no se enteró. Sí, claro. Ah, vos hablas Sí, del lado hacker. Exacto. Si yo llamo por teléfono al gobierno y digo, señores, ustedes tienen este problema, ya pasó con las elecciones, con el voto electrónico, que la persona que lo denunció terminó allanado. Entonces no dan ganas de hacer eso. Ese camino no va. El otro camino es ir a la prensa. Señores de la prensa, tienen este problema el gobierno y queremos que lo solucionen. También me expongo, por eso de pronto el samaritano pasa a ser como alguien escondido atrás de un periodista que está exponiendo un caso y ahí se golpea también el gobierno. ¿O de una ley que permita a alguien que tiene el hobby de fijarse si hay vulnerabilidad en el sistema informático nacional, que avise a las autoridades y que no sea sospechoso? Totalmente. O, si querés, no una ley, pero sí un ámbito. Vos a Facebook o a Twitter, cuando vos le encontrás una vulnerabilidad, te pagan. Te pagan. Vos vas y le decís, miren, ustedes tienen este problema. Porque queremos que quiebre el Estado. No, pero digo, igual le van a pagar empresas por hacer el servicio y no van a ser tan, digamos, efectivas. Por lo tanto, aquí el problema es que no hay espacio para la gente buena. Acá hay o empresas que están a cargo de una licitación y de la seguridad de un país, o por otro lado tenés canales irregulares para denunciar problemas de este tipo. Pero en el medio, cuando entras en el canal irregular, que puede ser la prensa, puede ser un llamado, se golpea el Estado, porque la prensa obviamente difunde esto, y eso no le hace bien tampoco al Estado. Entonces, digamos, ojalá que el Estado pueda brindar espacios en donde esta gente pueda mostrar este tipo de vulnerabilidades sin tener que recurrir ni a la prensa ni a tener que hacer un delito. Yo sé que esto no tiene algo que vos digas, pero si quiero trasladar este ejemplo tuyo a la vida real, ¿cuál sería? Sé que no hay un paralelismo en eso. ¿Por qué? Porque son cosas disruptivas, totalmente nuevas, que es imposible Se va hacerle... aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Ahora, para la comunidad, digamos, hacker argentina, que haya renunciado un encargado de ciberseguridad nacional, ¿qué impacto tiene? Yo para mí, esto significa que esto sigue. O sea, si vas por el lado de lo que ellos declaran, que fue una casualidad, ok, bienvenido sea, que esté con su familia. Pero la lectura que se hace en este contexto, puntualmente, es que va a venir más. Y de hecho, no paró la filtración, yo creo que van a venir más y vamos a seguir con este tipo de problemas. A ver, esa es la lectura. Contá bien qué eran los documentos de las filtraciones, sin dar detalles, qué es lo que decían o qué es lo que se filtró. Lo que se filtró es una cuenta, y ese es otro de los problemas, es increíble esto. La policía usaba una cuenta ligada a crimen organizado, en donde le pedían o recibían partes de inteligencia
o de otras empresas, por ejemplo, telefónicas, que le daban datos requeridos por la justicia. Todo caía ahí adentro. Esta cuenta aparentemente era administrada por más de una persona. ¿Qué significa? Suponete, info@tn.com.ar. ¿Y quién la lee? Nico, Luciana, vos, Nacho, salud. Yo, o sea, todos leíamos esa cuenta. Por lo tanto, todos teníamos acceso. Esa cuenta fue... Ahí ya hay una vulnerabilidad que es... Pero claro. Cualquiera podría leer lo que de diferentes causas, allanamientos, qué teléfonos se podían escuchar. Bueno, de hecho, de los documentos que se filtraron, incluso se publicaron, había allanamientos, parte de pericias, de todo. Seguro. Y el punto, pregunto, ahí, ¿cuál es el problema y cómo se cura? Porque digo, empecemos a hablar de la solución. Yo pregunto, ¿es el mejor método de delivery de información de este tipo un mail? ¿O no sería mejor que la justicia o las células de inteligencia que dan ese tipo de partes lo hagan por escrito a un juzgado o haya algún tipo de sistema que lo contenga y que no sea libremente un mail? O vos escribís un cheque en un papel común y corriente. Vos agarrás un cheque y lo escribís en una hoja de papel. No, lo escribís en un papel que está hecho para eso, para que si alguien borronea una firma, te des cuenta. No se puede enviar esa información por mail. Es más que obvio, yo entiendo esto que nos está pasando. Fueron 12 años de desinversión en sistemas de la última década. ¿Quién estaba a cargo durante gran parte de esos 12 años del sistema informático nacional? Un señor de apellido Til, de la jefatura de gabinete de Aníbal Fernández, que es el hermano de uno de los involucrados en el caso de la compra irregular del edificio de la Procuración General de la Nación, o sea, el hermano de Juan Carlos Til, de la jefatura de todos los fiscales federales. Ahora, fíjate, como 12 años de desinformatización no es que eran tontos y no querían, no es que no les importaba, es una política desinformatizar un país. ¿Para qué? Para que después no puedas rastrear la corrupción. Claro. Porque fíjate esto, AFIP, que era la cartera, o sea, Ayer incluso lo veíamos con, ¿te acordás lo que respondía el Banco de Santa Cruz cuando fue, por ejemplo, de los bonos, que no tenían informatizada la información, que había que buscarlo manualmente? Entonces, como pasaba eso, requerían un plazo más de un mes más y después no lo mandaban y pero es la excusa perfecta decir que no está informatizado. Fíjate estos dos comportamientos totalmente diferentes de un mismo gobierno que estuvo una década gobernando. La cartera, la billetera, que era AFIP, que le servía para seguir a la gente, para apretar a la gente, para hacer inteligencia al ciudadano común, esa cartera recibió todo el dinero que ellos querían. Ellos recibieron todo en AFIP. AFIP no tuvo un solo problema. En cambio, el resto de las dependencias fueron desinformatizadas, porque ni siquiera fueron, digamos... No todas, Julito. Hay un lugar que se llama Sintis, que está ubicado en el Congreso, por el barrio del Congreso, que reúne toda la información de todos los organismos públicos, de todos nosotros. Eso fue creado en el gobierno acá y lo manejaba gente de Alicia Kirchner. Hay una supercomputadora que... Bueno, pero con esos fines... Todos los datos es como era un fin paralelo, no es que era un fin para libre acceso a información de todos los integrantes del Estado. Claro, para los fiscales, ¿no? Digo, estamos viviendo una política de 12 años de desinformatización y le estamos pagando ahora. Lo que digo es que esto sirva para rever que la policía tiene que manejarse de otra manera, tienen que haber métodos de delivery de información diferentes, ya que venís de 12 años, que te estás ayornando en este momento, habría espacios para que los buenos tengan espacio y no se lleven estos sopapos. Igual digo, creo que no va a ser la última vez que esté acá sentado por este tema y que va a continuar. Y tal vez se filtren, como pasó en la era acá, correos de funcionarios, puede pasar. En la era acá pasó. Gracias. Lo sabremos en la próxima entrega. La próxima entrega. Gracias, Julito, a ustedes. Julito López. Gracias.